Me indican con un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. Y dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Dice que Ezequiel en hebreo es Yeseskel, que significa Dios fortalece. Amén. Este profeta fue un profeta hebreo del exilio. Dicen, estaba investigando, que él venía de una familia sacerdotal. No habla mucho del papá y de la mamá. Amén. Ezequiel se crió en Judea durante los últimos años de la independencia hebrea y fue deportado a Babilonia con Joaquim en el año 593 antes de Cristo. Probablemente Ezequiel dice que tenía dentro de unos 30 o 25 años cuando se le hizo el llamado. Amén. Ezequiel fue llamado en un tiempo angustioso. Amén. Yo estaba viendo y estaba leyendo cuando Ezequiel fue llamado. Dice que ellos estaban en el exilio, habían sido llevados a Babilonia. Amén. Por Nabucodonosor. Amén. Y yo me daba cuenta y yo decía: ¿cómo es posible de que aún el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros? Amén. Aún el Señor, cuando nosotros estamos pasando en problemas, en dificultades, en pruebas y en luchas, el Señor te va a llamar. Amén. El Señor, cuando tú estás en problemado, cuando tú estás pasando por luchas, el Señor siempre tiene una palabra para usted y para mí. Amén. Él simplemente anda buscando un corazón abierto. En ese tiempo, cuando Ezequiel fue llamado a profetizarle al pueblo de Judá, al pueblo del Señor, era un tiempo en el cual el pueblo se había olvidado de Dios, se había olvidado de todo, ya no querían saber, ellos ya habían perdido la esperanza de todo. Amén. El Señor había traído juicio a este pueblo, porque ellos no habían querido escuchar los mandamientos, no habían querido escuchar los decretos, se habían ido detrás de ídolos, habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces el Señor no pasa por alto lo que usted y yo hagamos. Amén. Si usted no quiere obedecer al Señor, tarde que temprano Él lo va a traer a cuentas. Amén. Pero algo que llena mi corazón es de que el Señor nunca, si Él te va a pasar por una prueba, dice que Él te va a dar la salida de esa prueba. Amén. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, esclavo en Egipto, Él dice que escuchó la oración, escuchó los lamentos de su pueblo y levantó a Moisés para que Moisés pudiera sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Para que lo pudiera liberar. Amén. Y si nosotros nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento el trato era de Dios con el hombre. El Señor hablaba a través de profetas, hablaba a través de jueces, habló a través de muchos muchos que están en la Biblia, muchos hombres de la Biblia, habló el Señor a través de ellos. Amén. En el Nuevo Testamento el Señor envía a su Hijo para que hable con su pueblo, para que el pueblo venga a arrepentimiento y para que haya una salvación. Amén. Cuando el Señor termina su ministerio, cuando Él es crucificado y luego resucitado, el Señor se va al cielo, pero dice algo: no los dejaré solos, dejaré a mi espíritu, les mandaré a mi espíritu para que Él los guíe y los lleve a toda palabra
y ustedes sabrán lo que tendrán que decir. Amén. El Señor nunca lo ha dejado a usted solo, ni me ha dejado a mí solo. Siempre Él ha dejado a alguien para que nos guíe en momentos difíciles. Y es por eso que yo me doy cuenta y me alegra el corazón cuando yo estaba leyendo Ezequiel. Porque Ezequiel es un hombre que fue levantado por Dios en un día angustioso, en días en el cual este pueblo estaba sufriendo. Le digo que el pueblo de Israel no quería saber nada de Dios. Ellos se habían olvidado de Dios. Pero Ezequiel se levanta. Dice que la mano del Señor vino sobre Ezequiel y le levantó y le mostró visiones muy grandes. Unas visiones que hasta el día de hoy usted las ha ido viendo, cómo esas visiones se han ido cumpliendo. Todo lo que él había dicho, muchas cosas que en Ezequiel están escritas van a ser cumplidas en los tiempos. Amén. Y algunas ya fueron cumplidas. Amén. Pero yo me quiero enfocar en esta noche, amén, en algo que la verdad, yo lo estaba leyendo, leí Ezequiel como 2 o 3 veces y Ezequiel tiene mucha palabra para cada uno de nosotros. Tiene mucha palabra primeramente para mí, porque Ezequiel, cuando yo empecé a leer Ezequiel, yo vi mi vida reflejada en unos capítulos de Ezequiel. Amén. Yo no sé si usted se va a identificar con lo que yo aprendí de Ezequiel. Amén. Tal vez usted está pasando otra situación, tal vez usted tiene otra lucha, tal vez usted tiene otra prueba. Amén. Pero yo quiero que en esta noche, amén, abra su corazón, porque el Señor, Él, en esta noche, si usted abre su corazón y le permite entrar la palabra que Él, no mi palabra, sino yo le voy a leer la palabra que está escrita aquí, la palabra que está escrita en la Biblia. Y esta palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Que penetra hasta el alma. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente. Amén. En este versículo, en este capítulo de Ezequiel, quiero que vaya conmigo a Ezequiel 37, amén. Y en este capítulo nos vamos a enfocar, amén. Me indica con un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén. La mano de Jehová. Cuando el profeta Ezequiel habla de esto, él está hablando que el poder de Dios vino sobre él y que el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó a ese valle. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque Ezequiel, en carne propia, él no podía ir y ver lo que el Señor quería que él mirara. Amén. Él quería que Ezequiel mirara y que entendiera lo que él iba a mostrar en el Espíritu. Amén. Porque carnalmente no lo iba a entender y no iba a comprender lo que el Señor quería mostrarle. Amén. Muchas veces queremos que el Señor nos hable, queremos que el Señor venga a nosotros, pero lastimosamente no lo queremos buscar. Queremos que Él venga y nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer, pero no queremos pagar el precio el cual debemos de pagar para poder escuchar la voz del Señor, para que el Espíritu de Dios venga en nosotros y nosotros podamos ver lo que Él quiere que nosotros miremos. Amén. Muchos han hablado, muchos han dicho cosas. El Señor me dijo,
el Señor me mostró. Pero lastimosamente, cuando ellos hablan, como decía el pastor, cuando un profeta hablaba, lo que el profeta decía, ellos tenían que cerciorarse si era verdad o no. Y si lo que el profeta decía se cumplía, era un profeta de Dios. Pero si el profeta hablaba y se levantaba y nada más hablaba y no se cumplía lo que él decía, dice que era un profeta mentiroso. Era un profeta en el cual no le creían y hasta lo mataban. Amén. Ustedes se acordarán del suceso que acaba de pasar el sábado. Creo que fue el sábado, sí, el sábado. Sí, creo que se supieron, ¿verdad?, que la hermana Ninoska partió con el Señor. Amén. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esa situación? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñar cuando pasan esas cosas? Amén. Porque mi esposa y yo hablábamos y ella me decía, llegaron muchos profetas, se paraban y profetizaban y le decían que ella iba a salir de esa enfermedad, que el Señor la iba a sacar de esa enfermedad, que ella no iba a morir, amén, sino que iba a pasar por una prueba solamente, amén. Pero al final, usted se dio cuenta que el sábado ella partió con el Señor. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué mucha gente llegaba y le profetizaba y le decía que ella no iba a morir, amén? Porque a veces es fácil, amén, cuando nuestras emociones están bien despiertas, cuando nosotros estamos emocionados, a veces para nosotros es fácil decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, amén. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces el Señor no habla, el Señor simplemente son nuestras emociones las que dicen las cosas, amén. En cambio, en este pasaje usted ve que dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó en el espíritu y lo puso sobre un valle, amén. Y dice que este valle estaba lleno de huesos, pero no eran huesos de animales, sino eran huesos humanos, huesos de personas, amén. Y yo estaba viendo, porque si usted se va al 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, amén. Cuando usted mira, cuando usted lee esta palabra, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando usted dice, Ezequiel estaba en medio de unos huesos, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando usted escucha que Ezequiel estaba en medio de unos huesos? Un cementerio, dice mi hermana. ¿Alguien más? Cuando nosotros, yo cuando escuché, lo primero que vino a mi mente fue de huesos, fue muerte, amén. Y luego me puse a leer comentarios y todo, y puede ser que en ese lugar donde el Señor llevó a Ezequiel había habido una batalla, amén. Una batalla donde dos pueblos se habían peleado, y habían habido muertos. Muchos tal vez les habían quitado la mano, les habían quitado la cabeza. Yo no sé cómo había pasado, amén. Pero había muchos huesos en ese lugar. Y yo me puse a ver, y dice que el cuerpo humano adulto tiene 206 huesos. Nuestro cuerpo, ya cuando somos adultos, dice que nuestro cuerpo está conformado por 206 huesos, amén. Y dice que Ezequiel caminó alrededor, pasó por todos lados, y él miraba los huesos. Por aquí una mano, por aquí un pie, por aquí el fémur, el cráneo, todo. Él empezó a ver huesos.
Pero ¿qué era lo que el Señor le quería mostrar a Ezequiel? Amén. Y si seguimos adelante dice: y por cierto, secos en gran manera. Dice que esos huesos eran muchísimos, y dice que esos huesos estaban secos, secos en gran manera, secos que ya no podían estar, que no había vida en esos huesos, sino que estaban simplemente secos, que habían pasado ya mucho tiempo, que habían estado en el sol, que había llovido, que había caído una tormenta, y que había pasado mucho tiempo en esos huesos. En esos huesos, si usted los miraba, usted decía: son unos huesos de una persona que estuvo viva, pero ahora ya está muerta. Esos huesos ya no sirven para nada, son simplemente huesos. Amén. Pero mire lo que dice el 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo pienso que cuando a Ezequiel el Señor le preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo pienso que él se quedó pensando y dijo: ¿qué puedo hacer yo con estos huesos? Yo no puedo hacer nada con estos huesos. Estos huesos ya no tienen vida, están muertos, están secos en extremo. No se puede hacer nada con estos huesos. Pero él sabiamente le respondió al Señor y le dijo: y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Porque el Señor lo sabe todo, mi hermano. Él lo sabe todo. Nosotros podemos ver las cosas, pero no sabemos lo que puede pasar con las cosas. Amén. Pero el Señor lo sabe todo. Amén. Me dijo entonces, el 4: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Entonces dice que el Señor le manda una palabra a Ezequiel y le dice: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero los huesos estaban muertos, estaban secos en extremo. ¿Para qué les iba a decir Ezequiel eso? Amén. ¿Para qué? Que estaban secos. Amén. El 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Cuando yo empecé a leer esto y miré lo que el Señor le dijo a esos huesos: he aquí, dice el Señor, que haré entrar espíritu en esos huesos y viviréis. Amén. Me quedé pensando y dije yo: ¿por qué el Señor le dijo eso a Ezequiel? Y vino a mi mente algo que por años me había pasado, que por años había algo en mi corazón. Pero yo no sé usted, esto es para mí. Amén. Yo venía a la iglesia, yo alababa al Señor, yo me sentaba ahí, andaba caminando de aquí para allá, venía a la iglesia, era un cristiano entre comillas. Amén. Pero cuando yo miré esto, lo que el Señor le dijo a Ezequiel, me di cuenta de algo. De que el Señor estaba hablando a mi vida. Amén. De que antes yo estaba vivo, tenía carne, yo no estaba como los huesos. Pero en mi mente el Señor vino y puso algo y me dijo: recuerda, tú estabas vivo, tú
te estabas fuerte, estabas gordito, estoy gordito, amén. Pero tu espíritu, ¿cómo estaba? Tú venías a la iglesia, tú me alababas, tú leías los versículos de la Biblia, tú escuchabas lo que decían aquí en la iglesia, pero no vivías la palabra que yo daba, amén. Y conforme fue pasando el tiempo, te fuiste alejando de mí y tu espíritu fue muriendo, amén. Y tu espíritu fue muriendo y fue muriendo y fue muriendo, y llegó el momento en el cual tu espíritu estaban ya como esos huesos secos, amén. Ya no tenías vida, vivías simplemente porque te miraban caminar, pero mi espíritu ya no estaba en ti, mi palabra ya no estaba en ti. Entonces tú estabas como estos huesos, y vino en mi mente y dije: Señor, gracias, Señor, gracias porque tú tuviste misericordia, amén. Porque tú enviaste a un Ezequiel y que viniera y profetizara sobre mis huesos, sobre mi espíritu, y dijera: huesos secos, yo pondré en espíritu y viviréis, amén. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, quiere hacer con usted y conmigo, amén. Porque llega el tiempo en el cual usted y yo venimos a la iglesia, servimos en la iglesia, pero lastimosamente los achaques de la vida, la forma en que vivimos, se nos va haciendo costumbre, se nos va haciendo algo natural, ya dejar de leer, dejar de orar, dejar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, amén. Y nuestro espíritu va menguando y la carne va ganando territorio, amén. Y llega un tiempo en el cual usted viene y ya le da igual venir o no venir. Ya llega el tiempo en el cual a usted le da igual ya leer la palabra o no leerla. Llega el tiempo en el cual ya usted, ya todo lo que se predica, lo que se dice, ya le da igual. Todo lo que usted oye, dice, es para él. Todo lo que usted escucha es para el otro. Pero para usted no hay nada. ¿Por qué? Porque sus huesos se han secado, amén. Porque en usted ya no hay espíritu, porque en usted ya no hay vida, porque el Señor quiere que haya vida y palabra de Dios en usted, amén. Pero si en mí ya no hay nada de eso, yo estoy muerto, yo estoy como esos huesos secos, amén. No hay nada que me redarguya, no hay nada que me cambie, porque dice que la palabra es la que cambia al espíritu que está en mí. Va a cambiar. Y dice que va a cambiar desde adentro hacia afuera. No va a cambiar de afuera hacia adentro. Yo tengo que cambiar, amén. Yo a veces, cuando yo me acuerdo que cuando tenía esos problemas, cuando estaba con mi esposa, yo le recriminaba de que ella no cambiaba, de que ella no cambiaba, y de que yo estaba en mi forma de pensar. Yo decía: yo ya estoy harto de vivir así. Pero no me daba cuenta de que yo estaba viviendo mal, de que yo ya estaba seco por dentro, de que no había nada de Dios en mí, de que ya me importaba lo que dijeran, ya me importaba lo que pensara la gente de mí, ya me importaba, ya decía yo: a mí me da igual lo que digan. Pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que hubo un Ezequiel que vino y me profetizó y me dijo: huesos secos, pondré espíritu en ti y viviréis, amén. Porque si no hubiera habido un Ezequiel en mi vida, tal vez yo estuviera en el mundo, tal vez yo estuviera allá afuera, tal vez yo estuviera separado de mi esposa, hubiera abandonado a mi esposa y mis niñas estuvieran solas, amén. Pero yo le doy gracias al Señor, amén. Porque yo me acuerdo, a veces yo estaba en la cama y miraba a mi esposa que se levantaba y se ponía a orar y siempre clamaba por mí. Mi esposa era mi Ezequiel. Ella era la que decía: yo un día te voy a ver parado ahí predicando. Y yo decía: no creo, yo no soy digno de estar ahí. Y hasta el día de hoy
Le llamé a mi esposa y le mandé un mensaje y le digo, en el trabajo estaba yo y venían pensamientos a mi mente que me atacaban. Me decía, tú eres digno de estar ahí, tú eres digno de hablar la palabra de Dios. Y yo le mandé mensaje a mi esposa y ella me dijo, no, Dios te trajo aquí con un propósito. Y yo dije, Señor, es cierto, tú me trajiste con propósito y voy a hacer todo lo posible para que tu palabra se cumpla en mí. Y dije, ya, enemigo, Satanás, ya basta. Yo ya no soy tu juguete. De ahora en adelante yo voy a cumplir las palabras que Dios ha traído en mí, porque Él ha puesto su espíritu en mí. Ya mis huesos ya no están más secos. Ya mis huesos ahora tienen espíritu, tienen palabra, porque la palabra es la que nos da vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nosotros cambiamos. Tal vez yo hice algo malo, tal vez yo le falté el respeto a alguien, pero era porque yo estaba seco por dentro, porque yo me había muerto por dentro. Pero ahora yo le puedo decir que el Señor está trabajando en mi vida, que el Señor está cambiando mi vida, y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. No espere, no deje que sus huesos se sequen. Es momento de levantarse. Amén. Porque el Señor quiere que nos levantemos. El Señor quiere que pongamos nuestras manos en el arado. Amén. Si alguien vino y le dijo algo, tú no eres digno de hacer eso, no se preocupe, que el Señor le ama. El Señor dio su vida por usted, y el Señor, Él puso su mirada en usted. No fue el hombre, fue Dios. En el momento que usted aceptó al Señor, el Señor lo recogió, lo abrazó, lo sustentó, lo alimentó con su palabra, y Él, con el poder de la palabra, va a hacer que usted cumpla la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. El camino no es fácil, es difícil, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, venga lo que venga, vamos a soportar y vamos a triunfar, porque Él ya venció en la cruz. Él ya venció y nos dio ese regalo más grande que es la salvación. Y el enemigo, como ha dicho el pastor, va a luchar. Él va a estar día con día tratando de que usted y yo perdamos lo que el Señor nos ha regalado. Pero depende de usted y yo que nosotros salgamos victoriosos. Amén. Gloria a Dios. El 5. Y así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. ¿Cómo es que el Señor va a poner tendones, va a poner carne, amén, en nosotros? ¿Cómo es eso? Cuando el Señor pone el Espíritu en nosotros, el Espíritu nos va a llevar y nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Y poco a poco vamos a empezar a ganar terreno nuevamente. Nuestra carne nos quiere dominar, pero el Espíritu dice que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Amén. Y usted es el responsable, y yo soy el responsable de a quién queremos alimentar más, a la carne o al Espíritu. Es muy fácil alimentar a la carne. La carne siempre quiere deleites, placeres, quiere lo malo para nosotros. El Espíritu siempre va a querer que nosotros nos santifiquemos,
que nosotros estemos alimentándonos de la palabra del Señor para que nos hagamos fuertes para cuando venga la prueba. Amén. El 7. En el 7 hay algo muy hermoso y dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Oiga lo que dice: profeticé pues como me fue mandado. No dice profeticé como yo quise, dice profeticé como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Amén. Dice que cuando él profetizó como le fue mandado, lo que el Señor le había dicho, dice que los huesos, hubo un gran ruido y que empezó a ver él que los huesos se empezaron a levantar. Una pierna se levantó y se vino para acá, otra que estaba tirada se vino para acá, una mano, y empezaron a formar. Y se formó un cuerpo. Amén. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Dice que ya los huesos se habían juntado, que los huesos ya tenían carne, que los huesos ya tenían tendones, que los huesos ya tenían piel, pero que no había espíritu en ellos. Amén. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Amén. Dice que cuando los hermanos en el día de Pentecostés estaban unánimes en el templo, dice que vino como un gran estruendo sobre de ellos, y el Espíritu los cubrió. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que muchos hablaban nuevas lenguas y muchos profetizaban. Amén. Entonces, si usted se da cuenta de algo, no importa que usted se mire bien por fuera, pero el Señor nos conoce cómo estamos por dentro. ¿Cómo está usted en esta hora por dentro? Porque es muy importante que usted se examine. Amén. Porque a veces simplemente creemos o lastimosamente en nuestra mente nos hemos puesto algo a pensar de que nosotros estamos bien. Yo estoy bien, ella está mal, él está mal, aquel está mal, pero yo estoy bien. Pero hoy en esta noche el Señor le dice: analízate, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Tienes piel? ¿Tienes tendones? Pero ¿tienes Espíritu de Dios en ti? ¿Tienes palabra de Dios en ti? Amén. Porque si yo no tengo el Espíritu de Dios, que es lo más importante, y no tengo la palabra de Dios, que es lo más importante, estoy muerto. Y en esta noche el Señor dice en su palabra, profetiza: espíritu de los cuatro vientos, ven sobre estos huesos y vivirán. Amén. Usted con sus propias palabras, usted con su propia se puede examinar usted mismo. ¿Cómo está esta noche? Amén.
Y si usted cree que está bien, gloria a Dios. Pero si no, usted hoy puede abrir su boca y decir: yo profetizo que esta noche el Espíritu venga sobre mí y que yo vuelva a vivir. Amén. Si yo me he alejado del Señor, si yo he dejado de orar, si yo he dejado de leer de tu palabra, si yo he dejado de hacer lo que tenía que hacer, me he estado muriendo. He estado simplemente sobreviviendo y pasándola ahí, yendo como el pescado. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted esté con Él. Amén. El Señor quiere levantarlo. El Señor quiere levantarme. El Señor quiere levantar a cada uno de nosotros. Amén. Pero Él no lo va a hacer si sus huesos están secos, si sus huesos no tienen vida. Él lo va a hacer cuando usted esté vivo, cuando haya espíritu en usted y haya palabra en usted. Amén. El Señor nos quiere usar. El Señor le ha dado palabra a mi hermano apóstol. Le ha dicho: voy a levantar una iglesia grande. Pero si usted y yo estamos muertos, no vamos a poder levantarnos. Si usted y yo estamos sin espíritu y sin palabra, no vamos a poder hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y el Señor dice que Él va a cumplir la palabra. Amén. Y si Él la va a cumplir, yo la creo. Amén. Y es por eso que yo el otro día le decía a mi esposa, ella me decía: el Señor tiene un ministerio grande para ti. Y siempre yo nunca le contesto cuando ella me dice algo. Y hay personas que me han venido y me han dicho: el Señor tiene un ministerio para ti. Pero lastimosamente a veces nosotros no creemos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué yo le he dicho al Señor? Señor, si verdaderamente tú tienes un ministerio para mí, yo me pongo en tus manos. Yo voy a hacer todo lo posible para que el ministerio que tú tienes para mí se cumpla. Para que tu palabra se cumpla en mi vida, yo voy a hacer todo lo posible. Ya estuvo de andar ya, se puede decir, de vacaciones. Ya estuvo mucho de andar ya de no querer aceptar lo que el Señor tiene para mí. Amén. Y de ahora en adelante, lo único que tengo que hacer es levantarme y seguir adelante. Porque el Señor ya ha profetizado en mi vida. Amén. Él ya ha dicho que mis huesos vivirán. Y ya están viviendo. Amén. Y ahora simplemente yo lo que tengo que hacer es seguir la palabra del Señor. Amén. Para que la palabra que le han dado a nuestro apóstol se cumpla. Amén. Porque no se va a cumplir si usted y yo no nos comprometemos con el Señor. No se va a cumplir si usted y yo hacemos caso omiso de lo que el Señor tiene para esta iglesia. Amén. El Señor tiene una palabra para esta iglesia, tiene una profecía para esta iglesia, y esa profecía se va a cumplir porque el Señor la ha dado. Amén. Y si Él ha dado esa promesa, sus ojos y mis ojos lo verán. Y si no se cumple en nosotros, se tiene que cumplir en nuestros hijos. Amén. Pero ¿cómo se va a cumplir en nuestros hijos? Se va a cumplir según cómo usted les dé ejemplo a sus hijos de cómo fue usted. Cuando usted ya no esté, cuando usted ya haya partido de este mundo, sus hijos van a ver el ejemplo que usted les dio. Si ellos vieron que a usted no le importaba la iglesia, ese es el camino que ellos van a seguir. Si ellos
miraban de que usted simplemente venía a la iglesia solo por venir, ese es el camino que ellos van a seguir. Pero si ellos ven en usted que usted venía a la iglesia porque le nacía, porque usted estaba comprometido con Dios, ellos van a seguir el ejemplo que usted les dio. Y de nosotros, de mí, de usted depende que el día de mañana estos jóvenes, estos niños sigan siendo la iglesia, amén, de Dios. Y que todas las promesas que el Señor ha dado se cumplan, ya bien sea en nosotros o en ellos, amén. Y yo le doy gracias al Señor, amén. Porque cuando yo oigo hablar a mis hijas, ellas hablan y se ponen a hablar de cosas, que cuando sea grande voy a hacer esto, que cuando sea grande voy a hacer lo otro. Pero nunca las, gracias a mi bendito Dios, que nunca las he escuchado decir, oh, cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa, una modelo o algo. No, no, no. Ellas se ponen a hablar y dicen, cuando yo sea grande voy a hacer esto, pero siempre relacionado con la palabra de Dios, amén. Siempre ellos en su mente, ellas están pequeñas, las otras están ya más grandes, pero ellas en su mente ya tienen eso. Pero es como nosotros les damos ejemplo a cada uno de ellos, amén. Porque lastimosamente a veces nuestros hijos dicen, oh, yo voy a hacer con mi papá. ¿Y cómo es tu papá? Usted ve allá en el mundo, a veces hay muchos niños que quieren ser como el papá, quieren seguir el ejemplo del papá. ¿Y cuál es el ejemplo del papá? Los vicios que él le ha enseñado, amén. Gloria a Dios. Pero sigamos, amén. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, amén. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, amén. Ya para este pueblo, ellos en su mente y en su corazón ya no había esperanza para ellos. Ya todo había terminado. Ya ellos creían que iban a ser destruidos, que ya todo se había acabado. Pero el Señor envió a Ezequiel para que les profetizara, amén. Y esta noche me envió a mí, y yo estoy hablando la palabra de Dios, amén. Yo no le estoy hablando mi palabra. Esta palabra que le estoy leyendo está en la Biblia. Y si yo la estoy hablando, le estoy profetizando, amén. Yo esta noche le digo a usted que el Señor no ha terminado con nosotros. El Señor quiere levantarlo a usted y quiere levantarme a mí. Y Él ha puesto ya el Espíritu en cada uno de nosotros. Y Él dice que nos quiere levantar, amén. Y nos quiere traer para que nosotros estemos con Él, amén. Él no quiere que sus huesos se sequen. Él no quiere que usted y yo pasemos por ese valle. Él quiere que usted y yo estemos siempre vivos. Y cuando usted está vivo, dice que de dentro de usted correrán ríos como de agua viva, amén. Si usted se da cuenta, Ezequiel hablaba la palabra de Dios. Y dice que la palabra es vida. Que la fe viene por oír la palabra de Dios, amén. Y dice que la palabra, cuando usted habla la palabra dice que saldrá y no regresará vacía, sino que hará todo lo que el Señor quiere que haga, amén. Pero hoy en esta noche depende de usted y depende de mí que querramos hacer lo que la palabra dice, amén.
Ezequiel fue uno de los profetas mayores. En el tiempo que Ezequiel profetizaba en Babilonia, también Daniel profetizaba en Babilonia, pero él lo hacía en otro lado. Lo hacía en el, se puede decir, donde estaba el rey de Babilonia. Ahí era donde donde Daniel estaba profetizando. Pero también había otro profeta que era Jeremías. Estos tres profetas eran profetas contemporáneos, amén. Jeremías, Daniel y Ezequiel. Ellos tres le profetizaban al pueblo de Israel, amén. ¿Por qué? Porque por este lado Ezequiel estaba profetizando a Judá. Por el otro lado Daniel estaba profetizando también. Y Jeremías estaba dando palabra también. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no se perdiera, amén. Y yo le quiero decir algo. En el 12 dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haréis reposar y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Es Jehová el único que nos puede levantar. El hombre, si te mira tirado, te va a pisotear. El hombre, si te mira sin ganas, desahuciado, él no te va a ayudar. Él te va a desahuciar más. Pero el Señor dice que Él te va a levantar. Él te va a dar vida para que vengas a sus pies, amén. Para que te levantes. Dice que Él abrirá los sepulcros y te levantará y te dará espíritu para que tú puedas estar con Él, amén. En esta noche, hermanos, simplemente lo que yo les puedo decir es esto: sus huesos se podrán secar. Estoy hablando espiritualmente. Usted puede llegar hasta lo más bajo. Usted puede terminar en el fango nuevamente donde estábamos. Pero el Señor dice que Él ama al pecador. No ama al pecado, ama al pecador. Así como también lo ama a usted y me ama a mí. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque éramos pecadores. Pero Él miró en cada uno de nosotros que había algo por el cual podría dar la vida. Y Él lo hizo. En esta noche, si usted está pasando por situaciones difíciles, si usted está pasando por problemas, el Señor dice que Él ha dado su espíritu y que su espíritu le dará vida. Si usted lo cree, el Señor lo ha hecho. Y si usted no lo cree, el Señor lo ha hecho también. Amén. Todo depende de usted y de mí. Porque Dios nos ama. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Él no ha hecho el infierno
para el hombre. Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Y si mucha gente está terminando ahí, es porque no han querido aceptar la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, hoy usted y yo estamos aquí. Y si usted está muerto, hoy Él le dice: yo pongo mi espíritu en ti y viviréis. Y así como estos huesos secos en extremo vivieron, así usted puede volver a vivir. Amén. Simplemente es que nosotros querramos, porque el Señor nos da la palabra. Si usted abre su corazón, Él va a obrar en usted. Si usted cierra su corazón, Él es un caballero, Él no puede hacer nada. Pero yo le doy la honra y la gloria a mi Señor por cada uno de ustedes. Amén. Porque yo sé que nosotros estamos vivos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos.